Celestial, te queremos dar gracias. De verdad que nuestro corazón está que abunda, Señor, de gozo, de gratitud, de alegría, al ver, Señor, tu fidelidad, tu misericordia para con nosotros. Te doy gracias por cada persona que en este día nos visita, Señor, y por cada persona que recién se ha ido integrando a la congregación, Señor, como también por cada hermano y hermana que está aquí tal vez desde que iniciamos, Señor. Gracias. Qué bueno eres, Señor. De verdad que tú te provees de todas las cosas, Señor, para tu gloria y tu honra, Señor. En esta mañana, Señor, una vez más, nosotros oramos y rogamos, Señor, tu intervención, oh Dios. Rogamos, oh Padre bendito y santo, que tu Espíritu nos asista, obre en cada uno de nosotros, en cada persona que está acá, en cada persona que está a través de Zoom, en cada persona que va a escuchar esta predicación a través de Facebook, Señor. Te rogamos, Dios, que alumbres nuestro entendimiento, Señor, y que tu luz, Señor, inunde nuestro ser, Padre, y disipe toda tiniebla, Señor. Lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor, y te damos las gracias, Padre. Amén y amén. Bueno, después de un mes que nos ausentamos no de la palabra del Señor, sino del Evangelio según Mateo, ¿verdad? Que ha sido y va a ser nuestro estudio, yo no sé por cuánto tiempo más, posiblemente hasta que lo acabemos, ¿verdad? No sé si ya habrá venido el Señor o todavía no, pero y ahí seguiremos con el resto de la palabra del Señor. Volvemos a Mateo, volvemos al Evangelio, y es necesario que nos volvamos a ubicar, nos volvamos, diría yo, a enchufar, ¿sí? En el contexto del Evangelio de Mateo, puesto que, entre otras cosas, recordamos o debemos de recordar que en el Evangelio de Mateo el Señor Jesús nos hace ver claramente que el propósito principal de su venida a esta tierra y del anuncio del Evangelio es manifestarse Él como Dios, manifestar a Dios el Padre, y también anunciar y recordarnos que Él ha venido para restaurar su reino. Ese reino que aquí en la tierra se vio distorsionado por nuestra maldad, por la maldad del ser humano, y Él ha venido del cielo como Dios, como Rey, como Señor, primeramente como oveja al matadero, pero a la vez para reiniciar su reino. Estuvimos viendo por un mes y una semana para ser exactos, estuvimos viendo un tema sumamente importante también. Allá las tenemos atrás. Usted cuando termine el culto puede acercarse allá atrás y puede leer esas 5 doctrinas que esperamos en Dios sean parte del fundamento doctrinal de esta iglesia. Y las hemos llamado, bueno, no nosotros, sino que así se le llaman las 5 solas. Son 5 doctrinas elementales, fundamentales de lo que es la fe cristiana. Y está relacionado con lo que se celebró en el mes, en este mes de pasado, o sea, en este mes, al finalizar este mes, 31, ¿verdad? De octubre, estuvimos celebrando el Día de la Reforma. Bueno, hoy vamos a continuar con un tema que generalmente en las Biblias, Reina Valera, aparece como la lámpara del cuerpo es el ojo. Pero en realidad esta predicación se llama un asunto de cosmovisión. Y así se llama la predicación de esta mañana, un asunto de cosmovisión. Yo espero que conforme pase la enseñanza, pues vayamos entonces entendiendo de qué se trata. Yo quisiera invitarles que fuésemos al Evangelio de Mateo,
al capítulo 6, al verso 22 y verso 23, porque en estos dos versículos tenemos una verdad elemental que le da sentido al título de esta predicación, un asunto de cosmovisión. Hermanos, la cosmovisión es vital en nuestra vida. ¿Cómo vemos nosotros las cosas? ¿Desde qué ángulo, desde qué punto vemos las cosas? Vamos a ver esta mañana y vamos a aprender de Jesús, de su palabra, y espero en Dios que la luz del Señor pues alumbre aún más en nuestra vida y nos ayude a crecer. Leemos entonces el verso 22 y el verso 23 del capítulo 6 del Evangelio según Mateo. Y dice la palabra del Señor así: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es como, bueno, tu cuerpo, ¿qué sucede con el cuerpo? Tu cuerpo, ¿qué dice? Estará lleno de luz. Pero hay un pero aquí y yo vuelvo a insistir que cada vez que usted se encuentre un pero en la Biblia le preste mucha atención, porque marca una diferencia muy importante los peros. Pero si tu ojo es como maligno, ¿qué dice? Si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará como en tinieblas. Si tu cuerpo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Importante, como la Biblia es una obra, a la vez es la palabra de Dios, pero nos ha sido dada como una obra literaria. Esto es importante, como obra literaria, escúcheme bien, mi amado hermano y mi hermana, tiene figuras literarias. Es más, toda literatura generalmente tiene diferentes géneros y tiene figuras literarias. Bueno, aquí Jesús, en estos dos versículos, Jesús para enseñarnos, escuche esto que es muy importante, para enseñarnos una verdad espiritual. ¿Qué hace Jesús? Echa mano o usa una figura representativa, una figura literaria que se le conoce como una metáfora. ¿Sí? Una metáfora es una mención corta de algo que es otra cosa, no es de lo que se va a hablar, pero que se pone al frente como una representación para ilustrar lo que está realmente detrás de eso. Entonces aquí Jesús, ¿cuál es la metáfora que usa? El ojo o la vista, podríamos decir. Ahí la Reina Valera dice el ojo, pero podríamos decir los ojos o la vista. Entonces, a través de esta metáfora, vamos en esta mañana a aprender o a repasar o a amplificar este pensamiento, esta idea espiritual de lo importante que son nuestros ojos. Bueno, Jesús utiliza los ojos físicos para hablarnos de los ojos espirituales, ¿sí? Así como para nosotros el ojo físico es muy importante, porque a ver, ¿qué papel juega la vista en nosotros? Un papel importantísimo, ¿verdad que sí? ¿Qué pasaría si algunos de nosotros ahorita no tuviéramos la capacidad de ver? Pues estaríamos acá, pero no podríamos ver los rostros, podríamos escucharnos, no podríamos vernos. Posiblemente cuando una persona tiene su vista mala, sus ojos mal, su visión, a ver, ¿cómo se traslada de un lugar a otro? Generalmente necesita o a una persona que le ayude, ¿verdad?, a trasladarse, o incluso, no sé si han visto en algún momento a personas no videntes que andan con un perro que tiene un arnés y tiene una agarradera,
y esos perros son entrenados, de hecho que son carísimos, porque esos perros tienen la cualidad de saber dirigir a esa persona. No sé cuántos han visto que acá en Alajuela, en las aceras, en el centro de la acera, hay un metido de color amarillo con unas grietitas, eso tiene la función de que las personas no videntes, aparte de que andan con su bastón especial tocando todo el suelo para poder ubicarse donde van caminando, a través de esas grietitas ellos van tocando y ellos se van ubicando. Esto digo porque cuando una persona ha perdido o ha nacido sin la capacidad de ver, entonces pues tiene que usar todos esos otros recursos. Estos semáforos que cuando uno llega, que se le llaman peatonales, que tienen un sonidito, si lo han escuchado, pip, 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 y conforme se acerca que el verde se va a poner, la intensidad del sonido es mayor. Tiene la finalidad de ayudarle a las personas no videntes a saber cuándo pueden pasar por un semáforo y cuándo no, cuándo pueden atravesar la calle y cuándo no. Digo esto porque son recursos que una persona tiene que utilizar. Ahora, seamos realistas, sin ni siquiera, o sea, ni mucho menos querer, vamos a ver, robarle a las personas no videntes, que son personas igualmente muy capaces, pero que hay una realidad que al no tener la vista, pues tienen que recurrir a otras cosas, a otros instrumentos, y a la vez es interesante que ellos desarrollan, por ejemplo, mucho el oído y se guían mucho con el oído e incluso con el olfato. Ellos se dan cuenta cuando una persona que ellos conocen está cerca por el olor del perfume y cosas así, ¿sí? Pero yo creo que en algo que sí vamos a estar todos de acuerdo es que no hay como ver, ¿sí? Que no hay como tener nuestra visión sana, porque el sol, los amaneceres, la naturaleza, el podernos ver, el poder ver todo lo que Dios ha creado, hermanos, es único, ¿sí? Es único. Así es que, bueno, Jesús utiliza entonces esta figura, esta metáfora del ojo o de la visión para ilustrarnos una verdad muy importante, y es la verdad de la cosmovisión. ¿Desde qué ángulo nosotros vemos la vida, por ejemplo? ¿Desde qué ángulo o desde dónde o cómo nosotros vemos a Dios? ¿Con qué forma o de qué manera nosotros vemos a los demás? Esto es clave y esto hace que depende del ángulo en que nosotros veamos las cosas, así va a ser la realidad de nuestra vida. Y esto, amado hermano y hermana, es sumamente importante. Y aquí tenemos a Jesús enseñándonos esta verdad espiritual. Bueno, la pregunta que nos tenemos que hacer esta mañana son dos, básicamente generales, dos preguntas generales de cuál es el significado. Entonces, ya entendimos que está hablando en un sentido figurado, pero que nos está hablando de una verdad espiritual, ¿verdad? Donde nos tenemos que hacer básicamente dos preguntas. ¿Qué quiso decir Jesús con ojo maligno? O ver las cosas desde una visión mala o desde una visión distorsionada, podríamos decir. ¿Qué fue lo que Jesús nos quiso decir? Porque él dice en el verso 23 que ya leímos, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará lleno ¿de qué? De tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Esta verdad, mis amados hermanos, está orientada en el modo, como ya decía, que en nosotros veamos las cosas. Esta verdad nos ayuda a entender que en la forma en que nosotros veamos las cosas orienta nuestro estilo de vida. La forma en que nosotros vivamos
va a ser producto de la forma en que nosotros miramos. Esto es básico y esto es muy importante, es fundamental, ¿sí? O sea, no podemos tener una forma de vida diferente a nuestra forma de ver las cosas. Tal va a ser nuestros pensamientos y la manera en que nosotros vivamos viendo las cosas, así va a ser nuestro estilo de vida. Así vamos a vivir nosotros. Esta forma de ver las cosas o la cosmovisión que nosotros tengamos definitivamente afecta nuestras emociones, pero afecta también nuestra mente, nuestra forma de pensar. ¿Sí? A ver, ¿cuántos de nosotros en algún momento se ha puesto a pensar, ¿por qué yo pienso así? Y a veces, lamentablemente, ¿sabe qué? A veces la mayoría de nosotros no nos detenemos a pensar porque nosotros pensamos de tal cosa o hacia tal dirección de esta manera. Yo creo que si tuviéramos esa disciplina de ejercitarnos en la forma en que nosotros pensamos y en la forma en que vemos las cosas, yo creo que aprenderíamos más. Y yo creo que podríamos aprender a través de la palabra del Señor a corregir nuestra forma de pensar equivocada, nuestra forma de pensar errada. Pero a veces vamos en este caminar y nosotros no nos detenemos a pensar porque yo pienso así. Ejemplo, y no quisiera pensar así. Tal vez usted está luchando con sus pensamientos, con sus, ¿verdad? Con el contenido de su mente y usted dice, pero ¿por qué yo soy así? ¿Por qué yo pienso así? Bueno, es que según nosotros vemos las cosas desde la perspectiva que las veamos y hay dos maneras básicamente de ver las cosas. Yo sé que usted y yo podríamos decir, no, hay muchas maneras. No, vamos a ver, desde Cristo y desde la palabra de Dios hay dos maneras. Una, desde la perspectiva de este mundo, escuche bien, desde la perspectiva de este mundo, o sea, de la corriente de este mundo, de lo terrenal y desde la perspectiva del reino de los cielos, o sea, de Dios. Usted y yo le aseguro que dentro del cúmulo de ideas y pensamientos que tenemos, o pensamos de acuerdo al mundo o pensamos de acuerdo a Dios. ¿Y sabe cuál es el propósito de Dios? Lo vamos a ver al final. Que usted y yo lleguemos a pensar solo de acuerdo al reino de los cielos. Y por eso Él vino. ¿Sí? Ese es el punto. Por eso Él vino. Y Él vino con un mensaje claro. Para decirnos, señores, estas cosas no pertenecen al reino de la luz, pero estas otras sí pertenecen al reino de la luz. Procuren o sigan las cosas del reino de la luz. Pero lo primero que Jesús entonces nos ha dicho es que si la cosmovisión que nosotros tenemos es según este mundo terrenal, o sea, este mundo en que vivimos, de acuerdo a las filosofías de este mundo, lo único que va a venir a nosotros, ¿qué es? Tinieblas. Una persona que vive según los criterios de este mundo es una persona que vive en tinieblas. Y sabe, mi amado hermano y mi hermana, que esa era nuestra realidad, la realidad de todos nosotros en otro tiempo. ¿Cierto? La realidad que usted y yo teníamos es que nuestra forma de pensar era una forma de pensar desde la perspectiva de este mundo. Y eso lo único que atraía a nosotros y de lo único que nos llenaba era de tinieblas. Cuando Jesús dice que si tu ojo es malo, yo quiero nombrar al menos 5 cosas que creo yo que podrían ayudarnos para saber cómo estamos nosotros en nuestra cosmovisión, en la forma de ver a Dios, de ver la vida, de ver las personas, de ver a los demás, etcétera, etcétera. 5 cosas, 5 características que tal vez nos puedan ayudar a saber, para ver cuánto todavía hay en nosotros de tinieblas, de oscuridad
de mentira y cuánto hay de verdad. Mire, lo primero que caracteriza a una persona que está viendo desde la perspectiva de este mundo es que esta persona tiene como prioridad las cosas de este mundo. Quiero añadir algo aquí importante. En esta vida hay cosas que son legítimas y hay cosas que son ilegítimas delante de Dios. Cosas legítimas, entre ellas, ejemplo, la familia, el amar a la esposa, el amar a los hijos, el dedicarse a la familia. Eso es algo legítimo delante de Dios. Pero escuche bien, pero Jesús dijo lo siguiente: si amas más a tu esposo, si amas más a tu esposa, si amas más a tus hijos que a mí, no eres digno de ser mi discípulo. O sea que aun cuando nosotros tengamos que atender de una buena manera las cosas legítimas de este mundo terrenal, nuestro amor por esas cosas no pueden ser mayor que el amor que nosotros tengamos por él. Cuando estas cosas aún pudieran ser legítimas, ahora, algunas personas se confunden cuando leen eso en la Biblia. Y Jesús lo dijo de esta manera, escuche: si no aborreces a tu esposo, si no aborreces a tus hijos. Y cuando la gente lee eso, se queda pensando, dice, ¿Jesús mandando a aborrecer? No, lo que significa en el pensamiento hebreo, aborrecer significa amar menos. O sea que el nivel de amor que yo tengo por Dios tiene que ser mayor que aún de aquellas cosas que son legítimas. Pero principalmente Jesús no está hablando aquí de las cosas legítimas, sino que están hablando de aquellas cosas que pertenecen enteramente a este mundo de vanidad, a este mundo anti Dios, a este mundo de ilusión, de magia. Pero ¿qué es solo eso? Magia. Y ustedes y yo sabemos que la magia no es algo real. La magia la produce gente que tiene una habilidad en las manos para hacernos ver lo que no existe. Veía el otro día que, bueno, de esos hay muchas personas así que practican eso, pero que supuestamente curan con las manos. Y había un hombre, o no sé si todavía estará vivo, filipino, Alexis, y este hombre, cuando la gente venía a la consulta, hacía ver que él le sacaba el mal del estómago sin abrírselo y sacaba así, digamos, un poco de sangre y cosas así, y las echaba en un vaso y la gente veía, me lo sacó de aquí adentro. Qué bárbaro, qué habilidad, qué capacidad para sanar tiene este hombre. Resulta ser que empezaron a darle seguimiento y resultó ser que es que el hombre era tan hábil con las manos que el hombre usaba tripas de pollo, hígado de pollo, cosas así que echan mucha sangre, ¿verdad? Y el hombre con esa habilidad engañaba a la gente, engañaba el ojo humano. Y bueno, por cierto, yo creo que hasta la cárcel lo metieron porque era un estafador y cobraba carísimo, ¿verdad? Bueno, déjeme decirle, este mundo es un mundo de magia, donde el mago principal de este mundo, ¿saben cómo se llama? Satanás. Satanás hace magia y hace al ojo humano, al ojo que no tiene luz, al ojo que es malo, lo hace ver maravillas. Y de esa manera es como la gente vive embobada en la magia de este mundo, ¿sí? Y no se da cuenta que todo eso no es más que una mentira. Así que Jesús dijo, si tu ojo es malo, o sea, si tu ojo está concentrado en las cosas de este mundo, lo que hay dentro de ti son tinieblas. Este mundo sin Dios es un mundo de tinieblas. Eso se refiere en torno a la verdad y a la mentira. Este mundo es un mundo de mentira, ¿sí?
de mentira. Y Jesús dijo, si tu ojo es malo, entonces pues tu cuerpo va a estar, y entendiendo la figura, el cuerpo aquí es el ser interior, van a estar lleno de oscuridad. Mire, mi amado hermano, ¿sabe qué es lo que más existe en este mundo hoy? Gente que está en oscuridad. ¿Y saben qué es lo peor? Que Satanás hace ver a las tinieblas como si fueran luz. Y si está notando, anote eso, porque eso es vital. Satanás tiene el poder y el engaño, la capacidad para engañar, para hacerle creer a la gente que las tinieblas son luz. Y por eso es que hoy tenemos a gente aprobando leyes para matar a seres humanos que están en el vientre de sus madres, que no tienen ninguna capacidad de defenderse. Y ver esa tiniebla como luz, como que eso es lo correcto, y lo incorrecto es que una mujer tenga que tener a su hijo, no importa en las circunstancias que haya quedado embarazada. Lo cierto es que quedó embarazada, sea por andar desordenadamente, o sea de la manera que sea, pero tiene a un ser humano dentro de su vientre, del cual esa persona no es quien para decidir si esa persona vive o no vive. Pero ¿sabe por qué hoy se proclama a grandes voces, con bombos y platillos, que esto es lo que el mundo debe de abrazar? Porque Satanás hace ver las tinieblas como si fueran luz. Y déjeme decirle, no es maravilla, porque dice que Satanás se viste como ángel de luz. Satanás él mismo se hace ver como si él es un ángel bueno, un ser bueno. Pero cuando lo vemos a través de los ojos de Dios, podemos ver cuán maligno es. Solo a través de los ojos de Dios, solo a través de los ojos de su palabra. ¿Por qué es que los cristianos estamos tan en contra de, por ejemplo, del aborto? ¿Por qué? Ay, es que estos evangélicos, retrógrados, necios, tontos, así nos llaman, no tienen una mente abierta que, vamos a ver, que camine, que se desarrolle, sino que son retrógrados, o sea, que más bien retroceden hacia atrás. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué nosotros no aceptamos el aborto? Ni podremos aceptarlo. Un cristiano nacido de nuevo, o sea, alguien que tiene la luz de Dios en su interior, no puede jamás aceptar tales cosas. Alguien que tenga la luz de Dios no puede aceptar, por ejemplo, que ahora los matrimonios sea igual, que se casen dos hombres o dos mujeres. ¿Por qué no? Porque no fue eso lo que Dios hizo. Porque no fue eso lo que Dios ordenó. Pero el mundo que está en tinieblas dice cosas como estas. Ya, yo no sé. Yo no estoy de acuerdo del todo, pero tampoco yo no los juzgo. Qué humano suena eso. Qué agradable suena eso desde una mente en tinieblas. Pero déjeme decirle, Dios lo ve con abominación. Dios lo ve con aborrecimiento. Para Dios eso es repulsivo. Que dos hombres se unan como si fuera un hombre y una mujer. ¿Por qué? Y yo sé que predicar de estas cosas y hablar de estas cosas posiblemente en algún momento es meterse en problemas hasta legales. Pero déjeme decirle, hermano, no nos importa. En que en el buen sentido de la palabra no nos importa. ¿Por qué? Si nos esperamos en Dios que no, pero si nos borran las predicaciones de Facebook y de YouTube, y si todo eso pasa, hermano, es parte de estar en este mundo de tinieblas alumbrando. Usted y yo ahora entendemos mejor por qué Jesús dijo que nosotros éramos sal y luz.
Porque este mundo está en tinieblas. En su forma de pensar está en tiniebla. Entonces, una persona que tiene un ojo malo, distorsionado, no según la óptica de Dios, es una persona que, entre otras cosas, también su mirada está centrada en el yo. Yo, y si queda algún espacio, yo. Los púlpitos hoy se han llenado de este tipo de doctrinas, donde lo único que mucha gente hace es levantarle el ego a través de la psicología y a través de otras cosas a las personas para que se sientan bien. Campeón, eres un campeón. Pero nunca le dicen arrepiéntete de tus pecados, como dice la Biblia. Porque si sigues viviendo en esa vida de pecado, no vas a ir al cielo. Dice la palabra del Señor claramente, sin santidad nadie verá al Señor. Hermano, y esto no es algo que está agregado como algo más. No, esto es elemental, esto es básico del evangelio. Entonces, una persona que tiene su ojo malo, distorsionado, es una persona que tiene su vida centrada en el yo. Solo vive pensando en sí mismo. Solo vive pensando en sus deseos. Solo vive pensando en todo lo que esté relacionado consigo mismo. Y no tiene una determinación, una disposición para humillarse y rendirse delante del Señor. Mientras usted y yo vivamos de esa manera, solo centrados en el yo, y de alguna manera que nos estén echando porras o nosotros estemos echándonos porras, chiquitibún a la bim bomba, tú eres un campeón, ¿verdad? Tú puedes porque tú eres valiente, porque tú lo puedes lograr, porque tú eres capaz, porque tú te lo mereces. Eso es, hermano, lo que está hoy en boga. Eso es lo que usted y yo escuchamos por todo lado. A la gente haciendo eso, los predicadores, muchos predicadores haciendo eso. Eso no es el evangelio. Le voy a decir que es el evangelio. El evangelio es lo que Jesús dijo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y entonces sígame. Le voy a decir, la vida cristiana es una vida de muerte, hermanos. Literalmente de muerte. De muerte al yo, de muerte a mis deseos, de muerte a los principios de este mundo, de muerte. Es un camino de muerte. Pero a la vez es un camino de verdadera y absoluta vida. Porque solo así hay vida, hermanos. Porque la vida viene de Él. Amén. La vida viene de Él. Entonces, una persona que tiene el ojo malo es una persona que tiene su mirada puesta en sí. Una persona que tiene su ojo distorsionado es una persona que es supervisora. Es muy supervisora, pero no es sierva, no es servidora. ¿Sí? Mire, la mayoría de nosotros, hermanos, tenemos un problema serio. Vivimos en medio de una sociedad, vivimos en medio de una iglesia local, vivimos en medio de una familia, y la mayoría de nosotros vivimos mucho tiempo, hermanos, enfocados en los demás, en lo que aquel hace, en lo que no hace, en cómo lo hace, si lo hizo rojo, yo creo que debía ser verde. Si lo hizo verde, yo creo que debía ser naranja, y así sucesivamente. Y la mayoría de las veces, y no vamos a decir que nosotros no tenemos ese tipo de problemas porque nos estaríamos engañando, estamos viendo a las personas con una lupa así grandotota. Lo que olvidamos es que con esa misma lupa estamos siendo medidos nosotros. Con esa misma lupa, con esa misma medida dice que nosotros seremos medidos. Una persona que tiene su ojo distorsionado es una persona, si usted está apuntando, es supervisora.
en el mal concepto de supervisor, ¿verdad? Porque según el concepto bíblico, un obispo, un supervisor, es alguien no que está subido en un pedestal, ¿verdad? O sea, viendo a ver quién hace, qué no hace para de alguna manera darle con un látigo, sino es una persona que dice, hermanos, vamos, hagamos, sirvamos al Señor, pero Él va adelante. ¿Sí? Eso es un supervisor según el concepto de Dios. Pero según el concepto del mundo, un supervisor es alguien que está en un lugar especial, solo mirando y juzgando y diciendo, lo hiciste mal, lo hiciste bien, no sé cuánto, ¿verdad? O sea, solamente de esa manera. Y no crea, hermanos, nosotros venimos al Señor y a veces todavía tenemos esa óptica empañada, mala, y eso lo único que hace es meter tinieblas en nosotros, porque oscurece nuestra razón, oscurece nuestra razón. Una persona que tiene su ojo malo, no las voy a compartir todas, pero creo que las más elementales. Su parámetro de pensamiento no es la Biblia. Y en esto nos tenemos que preguntar, y quiero decirle, este mensaje es confrontador, como toda la Biblia. Claro, si usted y yo le damos otro sentido, pues entonces no, se va a convertir solamente en chiquitibum a la bim bomba. Pero si usted lo vemos desde la perspectiva en que está, es confrontador. Pero déjeme decirle algo, a la vez este mensaje de Jesús es lleno de esperanza y sumamente alentador, y usted lo va a ver, y yo lo vamos a ver. Entonces, una persona que tiene su ojo distorsionado es una persona que el parámetro para medir las cosas no es la palabra de Dios, son sus sentimientos, es lo que todo mundo dice, las filosofías del mundo, ¿verdad? Por eso no sé si caeré mal cada vez que yo digo esto, pero bueno, ahí le ruego me disculpe si le caigo mal, pero déjeme decirle algo. Usted y yo tenemos que pesar todo lo que viene a nosotros, todo, absolutamente todo. ¿Con qué? Con esto, mi amado hermano. Pero para poder pesar las ideas, los pensamientos, todo, tenemos que conocer la palabra del Señor. Por eso usted se tiene que discipular. Usted tiene que discipularse, mi amado hermano y mi hermana. El discipulado no es solamente para los que van a ser pastores. Y otro error que nosotros cometemos en cuanto al discipulado es creer que ya estamos discipulados. Pero fíjense que aquí está el primero que levanta su mano, que tiene que decir que yo me he dado cuenta que yo he estado metido en unos sendos errores doctrinales terribles, con una perspectiva, con una forma de ver las cosas que del único lugar donde vienen es de este mundo, de la filosofía de este mundo. Entonces, al empezar a estudiar la palabra del Señor de una manera más seria o más profunda, me he dado cuenta que mi mente ha tenido que ir siendo, hermano, regenerada en mucho, y todavía me queda un larguísimo camino por delante. Pero esa es la realidad suya también, mi amado hermano y mi hermana, se lo garantizo. Yo no sé cuántos libritos de discipulado ya usted llevó, pero déjeme decirle, aún así, a pesar de esos libritos de discipulado que usted llevó, que no dudo que le ayudaron en mucho y pusieron mucho fundamento bueno en su vida, todavía hay mucho, incluso de lo más esencial de la palabra del Señor, que todavía necesitamos poner como fundamento para que nuestra visión cambie entonces, para que nuestra cosmovisión cambie. Entonces, el parámetro tiene que ser la palabra del Señor. Así que dijo Jesús, de alguna manera una conclusión en cuanto al ojo malo, o ya entendimos lo que significa malo, significa basado en la corriente de este mundo. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿qué concluyó Jesús? Dijo, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas?
¿Sabe lo que eso significa? Si lo que en la forma en que nosotros, desde la perspectiva que tengamos nuestra cosmovisión, sí, y por esa razón, al tener un ojo defectuoso, malo, ¿verdad? Al ver las cosas desde los parámetros humanos terrenales caídos, déjeme decirle, lo que Jesús está concluyendo es que esa persona va a vivir en una total oscuridad. Que mientras su ojo sea así, mientras su manera de ver, su cosmovisión sea así, el estilo de vida que va a tener, la realidad de su vida va a ser una realidad de total y abundantes tinieblas en este mundo y en el venidero. Porque también las tinieblas son una figura que Jesús utilizó, y luego lo vamos a ver conforme vayamos avanzando Mateo, que las tinieblas son una figura para hablar del castigo eterno también. Entonces nos pone en perspectiva tanto de lo que va a ser nuestra realidad aquí abajo como en la vida que viene, o sea, en la eternidad. La otra pregunta que Jesús dijo y que nos tenemos que preguntar entonces, bueno, si tener un ojo malo es tener parámetros terrenales para medir a Dios y las cosas de Dios y el mundo y las personas y todo lo demás, la vida en general. ¿Qué quiso decir Jesús con tener un ojo bueno entonces? Yo creo que es muy claro, ¿no? Ya se hizo la figura, se hizo clara. Con solo ver lo negativo, ahora podemos entender que cuando Jesús dijo tener un ojo bueno, dice el verso 22, la lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará como lleno de luz. Todo tu cuerpo, todo tu ser, tu mente, tu corazón estará lleno de luz. Les recuerdo este versículo, San Juan 8:32. Jesús dijo lo siguiente: conoceréis la verdad y la verdad os hará. ¿Cómo? ¿Sabe que la verdad equivale a la luz? Y también Jesús dijo otras palabras. Digo, ustedes no quieren venir a mí para que mi luz no ponga en evidencia sus tinieblas. Porque ¿sabe cuándo es que la oscuridad se pone en evidencia? Lo malo se pone en evidencia. Ante la luz, usted y yo a juicio nuestro podemos contemplarnos y creernos que somos muy buenos. Pero cuando usted y yo encendemos la luz, ¿sí? Entonces vemos, hermanos, que estamos todavía muy lejos de ser tan buenos como a veces creemos que somos. Entonces, en lugar de desanimarnos y decir, no, yo mejor me voy porque yo soy muy malo, no, hay una actitud más bien entonces de humillación delante del Señor y dice, Dios, reconozco que realmente me falta tanto por entender y por vivir de acuerdo a tu verdad, que me rindo delante de ti. Esa tiene que ser la actitud de cada persona que llega a la conclusión de que la forma que ha tenido, en la que ha estado viviendo, no es conforme a la verdad, conforme a la luz de Dios. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús? ¿Qué significa entonces tener un ojo bueno? Bueno, tener un ojo bueno es una persona que ve las cosas desde el parámetro del reino de los cielos. Jesús viene a esta tierra y Jesús trae el evangelio del reino. Y el evangelio del reino son las buenas noticias de lo que Dios ha preparado y de lo que Dios ha determinado y de cómo Dios ha hecho originalmente las cosas. Por eso es que Jesús a menudo decía, pero al principio no fue así. Porque en el principio, cuando vamos al libro del Génesis y vemos cómo Dios creó al hombre, ese es del plan original de Dios. Ejemplo, si hablamos de matrimonio, si hablamos de relaciones interpersonales, si hablamos de todo lo que tiene que ver con esta vida, allá en el libro del Génesis, donde Dios crea al hombre, en la forma en que lo crea,
en la forma en que constituye al hombre, esa es conforme al plan de Dios. Entonces, como decía, yo creo que se nos hace ya fácil entender la figura, ¿no? Si tener un ojo malo es ver las cosas desde la perspectiva de este mundo terrenal caído, tener un ojo bueno es aprender a ver las cosas desde los principios del reino de los cielos. Ahora entiende usted por qué es tan importante que estudiemos los evangelios. ¿Ah? Tal vez alguien pudiera estar pensando todavía, ay pastor, hasta saber cuándo no vamos a terminar el estudio del evangelio de Mateo. Pero se da cuenta cuán importante es, porque es ahí donde está la esencia, es ahí donde están las ideas de Dios, los pensamientos de Dios, que chocan contra nuestros pensamientos terrenales. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos dice nuestra humanidad caída? Quiérase mucho. Usted es muy especial, usted se lo merece todo, usted se merece lo mejor. Y todavía a veces eso resuena por otro lado y dice, confirmación. Confirmación, Dios me está hablando. No es Dios. Si Dios te ve muy especial a través de la sangre de Cristo, Dios te ve muy especial a través de la obra sacrificial de nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros en sí, en nuestra naturaleza caída, no merecemos todo lo que nosotros creemos que merecemos, ni somos tan buenos como creemos que somos. ¿Sí? Y entonces nuestra carne nos dice, mire, usted ha trabajado mucho esta semana, usted se merece descansar hoy. Sí, está la iglesia, hoy está el culto, pero usted se merece descansar, porque usted es una persona muy trabajadora. ¿Y a quién le hace daño usted descansando? A ver. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Pero la persona que piensa según el reino de los cielos dice, sí es cierto, estoy cansado. Sí he trabajado mucho durante la semana. Sí, a mi carne le gustaría mucho que yo me quede hoy tirado horizontalmente, ¿verdad? O sea, y descansando, pero esto es temporal. Y lo que yo estoy haciendo y buscando es eterno. Entonces le voy a dar prioridad a lo eterno. Me voy a sacudir, me voy a levantar y voy a ir a congregarme. No escuché ningún amén. Y conste, no estoy en contra de pasear, no estoy en contra de ir a una fiesta de cumpleaños de la familia, no estoy en contra de nada de eso. No podemos llegar a esos extremos tampoco. No, estoy hablando de prioridades. Escuche bien, prioridades. Y la vida cristiana se caracteriza por tener que priorizar todo el tiempo. O no lo hacemos en las cosas legítimas de esta vida. A ver, ¿cuántos en las mañanas amanecen con un deseo de ir a trabajar? Bueno, puede ser que sí, pero la mayoría no. A ver, más si el trabajo es duro y si el patrón es difícil, los compañeros también, y nosotros también somos difíciles, porque nosotros vemos a los demás difíciles, pero a nosotros nos vemos súper especiales, ¿verdad? Y los otros dirán, ¿cómo me cuesta soportarlo? Bueno, esa es la realidad en la que vivimos. Sí, a ver, en las cosas legítimas, ¿cierto o no? Que tenemos que hacer un gran esfuerzo cada mañana. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Porque hemos aprendido a valorar ese trabajo y saber que a la vez es una bendición de Dios y que necesitamos ser responsables de lo que hacemos, de la profesión que usted tiene, del empleo que usted tiene. Y también no está de mal decirlo que usted se acuerda que si no, entonces el fin de semana de mes de quincena no tiene paga. Entonces no es porque, vamos a ver, no es porque todo nuestro ser hasta que flota de deseo por ir a trabajar. También es que nosotros nos exigimos ir a trabajar.
¿sí? Y eso está bien, eso está bien. Pues pregunto, si eso debe de ser así en los aspectos legítimos de la vida, ¿cuánto más en los aspectos espirituales? ¿Cuánto más en lo que tiene que ver vivir para Dios, honrar a Dios, ¿sí? Honrar al Señor. Mire, para honrar a Dios, mi amado hermano y mi hermana, hay que sacrificar muchas cosas de esta vida, se lo aseguro. Y yo sé que usted lo sabe, ¿sí? Yo sé que usted lo sabe. Hay que sacrificar muchas cosas, ¿sí? ¿Sabe que es muy lamentable en nuestros días? Que he conocido y sé de un montón de personas, hermanos, que ya no quieren congregarse en ningún lado, ya no quieren servir al Señor de ninguna manera. Dices que yo quedé hastiado. Y yo no estoy diciendo que lo que haya, no estoy minimizando lo que haya vivido. No estoy pensando que esa persona tal vez no necesite ser restaurada, ayudada para volver a enfocarse, para que la luz le vuelva otra vez a resplandecer en su interior, en lo que tiene que ver con la prioridad de su vida. Porque usted y yo podemos hacer muchas cosas buenas en esta vida, hermanos, y eso está bien. Pero déjeme decirle algo: si usted y yo no cumplimos el propósito de Dios, hermanos, desperdiciamos esta vida, la desperdiciamos, no aprovechamos esta vida como realmente Dios nos puso aquí, nos salvó y nos ha llamado para hacerlo, ¿sí? Créame que nunca que usted decida entre lo que es terrenal y lo que es celestial, lo que es del reino de los cielos, usted nunca se va a estar equivocando, absolutamente nunca. Y es más, déjeme decirle que nada de eso va a quedar sin recompensa en aquel día, hermanos. Nada va a quedar sin recompensa. Como también cuando nosotros hacemos lo contrario, en aquel día, hermanos, seremos reprendidos duramente por el Señor. Y posiblemente tendremos que pasar por vergüenza. Si fuimos personas tibias, nos conformamos solamente con hacer ciertas cosas o con ir a la iglesia de en cuando, qué sé yo, y ya. Entonces, una persona que tiene un ojo bueno, según lo que Jesús está hablando en el contexto de todo el evangelio de Mateo, es una persona, mi amado hermano y mi hermana, que juzga desde los principios del reino de los cielos. Para eso, usted y yo necesitamos aprender cuáles son los principios del reino de los cielos. Y yo le voy a decir algo, hermanos, en esto nadie lo ha alcanzado todo. Ustedes han leído las palabras del apóstol Pablo. Cuando Pablo, al final de su carrera, después de bastantes años de ser el apóstol Pablo, ya no el perseguidor de la iglesia, sino el apóstol Pablo, después de haber recibido toda la revelación, como el 57% del Nuevo Testamento, más o menos, después de todo eso, después de todas esas experiencias sobrenaturales que fue llevado al tercer cielo y todo, ¿sabe qué dice el apóstol Pablo? Todavía no lo he alcanzado todo, pero una cosa hago, escuche bien, dejo lo que queda atrás, lo dejo atrás y prosigo a la meta del supremo llamamiento. Todos estamos en ese proceso y en esa batalla y en esa lucha, pero es aquí donde este mensaje tiene esperanza, porque resulta ser que si la luz de Cristo ha brillado en tu mente, en tu corazón, aunque en algunas cosas todavía no estemos en total luz, déjeme decirle algo: lo que nos espera a usted y a mí, por la determinación y el carácter de Dios y el propósito de Dios, ¿sabe cuál es? Que la luz en usted y en mí va a ir como la luz de la aurora. ¿Cuántos saben lo que es la luz de la aurora? Y ahorita leemos el texto para que vea que no es una frase bonita mía. No, yo sé que usted la ha oído y la ha leído. Como la luz de la aurora. Usted se levanta a las 5 de la mañana, ¿sí? 5 de la mañana. Y antes de las 6, como 5:30, usted se puede poner en un lugar alto y usted empieza a ver allá en el horizonte que empieza a producirse una luz. Y empieza a verse una luz
Todo está oscuro, todo está en tinieblas, pero allá se empieza a ver una pequeña luz. Esa es la luz de la aurora. Pero de pronto usted se queda ahí parado, una media hora, unos 20 minutos, unos 15 minutos, y usted ve que esa luz empieza cada vez a hacerse más grande, alumbrar más sobre la tierra y alumbrar más y alumbrar más. Y cuando usted se da cuenta, la luz ya es perfecta. Ya no quedó ninguna oscuridad de tinieblas de la noche. Todo se disipó. La luz disipa las tinieblas. Así es la vida del creyente, hermano. Si usted y yo nos exponemos al discipulado, a la palabra de Dios, a Dios, en nuestra vida personal, en los estudios bíblicos, ¿sí? Yo quiero hoy, esta mañana, animarle, hermano. Es necesario que usted crezca en la luz. Pero uno metido, hermanos, en un rincón, no va a crecer en la luz. Usted tiene que salirse del rincón donde esté. Usted tiene que salirse de la comodidad de donde está. Usted tiene que pagar un precio. Ay, pastor, esas son las cosas suyas que no me gustan. Bueno, es que no son mías, hermano. Que yo solamente repito lo que está aquí en la palabra del Señor. ¿Sí? Sálgase de ese rincón. Sálgase de esa comodidad. Sálgase de ese disfrute. ¿Sí? Y empiece a venir hacia la luz. Y la luz, ¿qué hace? La luz va a empezar a llenar tu ser cada vez más. Y cada vez más vas a ir pensando como Cristo y menos como este mundo. Y recuerde que pensar como este mundo, ¿sabe qué es lo horroroso de pensar como este mundo? Que leímos en Efesios capítulo 2, del verso 1 al verso 2, que la corriente de este mundo es conforme al príncipe de la potestad del aire. Dice que el espíritu, ese espíritu opera, obra, trabaja, domina, controla a los hijos de desobediencia. Eso es lo espantoso y horrible de pensar conforme a este mundo. Entonces, sálgase del rincón, sálgase de la comodidad, sacúdase, deje que el Espíritu de Dios le sacuda, le anime y usted empiece a exponerse a Dios, empiece a exponerse a su palabra. Vea cómo lo dice Colosenses capítulo 3, verso 1. Pablo dice: si pues habéis resucitado con Cristo, lo cual significa, ya que ustedes han resucitado con Cristo, no es una duda. Nosotros desde el español, en esta traducción, lo entendemos que Pablo está diciendo, a ver si es que ustedes han nacido de nuevo. No, pero en el original, en el griego, fíjese que lo que significa es, ya que ustedes han resucitado con Cristo, entonces esto es lo que tienen que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Y cómo hacemos para saber cuáles son las cosas de Cristo? Que si Él está sentado a la diestra del Padre y ya no está en esta tierra, es que Él bajó del cielo y Él trajo estas cosas, estos pensamientos, y este es también el reino de los cielos, donde hay una forma de pensar que es totalmente no diferente. Escuche bien, nosotros no necesitamos pensar diferente a este mundo, porque pensar diferente sería como una forma más de pensar dentro de todas las maneras de pensar. No, es una forma contraria a este mundo. La forma de un creyente, alguien que ha nacido de nuevo, que está siendo alumbrado por el Espíritu de Dios, su forma de pensar es contraria, es antagónica. No es una forma de pensar más. Bueno, la forma de pensar de tal, la forma de pensar y la forma de pensar de los cristianos. No, mi amado hermano, mi hermana, eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que la forma de pensar de Dios es antagónica a este mundo, es contraria, absoluta y totalmente. Entonces, Pablo dice, mire, ya no busquen las cosas de abajo. ¿Qué es que no busquen las cosas de abajo? Que no hagan las cosas legítimas de la vida. No, ya lo explicamos. No, busquen las cosas de arriba.
porque allá está Cristo. Mire, lo enfatiza en el verso 2 del capítulo 3 de Colosenses y dice: poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Vea, ahí está el antagonismo, ahí está la contrariedad. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en su gloria. Él viene en gloria. Él viene en gloria, en poder y majestad, pero viene por aquellos que decidieron crucificar su yo, que prefirieron amarlo a Él más que a este mundo, más que a sí mismos, y decidieron decir: no me voy a conformar a este mundo. No voy a tomar los pensamientos de este mundo, aunque sean los pensamientos de los más intelectuales, de los más grandes de este mundo. Voy a ir en contra de esos pensamientos, porque esos pensamientos están en contra de Dios. Y esta es la luz, o lo contrario son las tinieblas. ¿Sí? Ahora entendemos mejor la figura. Y él dice: cuando vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Para terminar, mi amado hermano y mi hermana, escuche este texto. Cierre sus ojos un momento y escuche este texto. ¿Sí? Si usted quiere, cierra sus ojos. Colosenses capítulo 3, verso 10 dice así: y revestidos del nuevo, o sea, del nuevo ser que Dios ha creado en nosotros, el cual, conforme a la imagen que Dios lo creó, escuche, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Sabe, mi amado hermano y mi hermana? Este es el compromiso que Dios tiene con nosotros. Si la luz de Dios ha resplandecido en nosotros, y aún le aseguro que hay tinieblas todavía, hay oscuridad en nosotros todavía, en muchos aspectos, en muchas cosas hay oscuridad. ¿Sabe cuál es el compromiso de Dios? Que Él va a hacer que la luz de Dios en nosotros sea como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, hasta que un día, mi amado hermano y mi hermana, cuando Él venga en gloria, cuando Él venga en poder y en majestad a esta tierra, entonces, ¿sabe qué? Nuestra mente, nuestro entendimiento dará un giro absoluto y total, y toda la verdad de Dios y toda su gloria será como luz en nosotros, y entonces veremos total luz. Bendito Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, Señor, porque en medio de la confrontación de tu palabra hay esperanza para nosotros. Porque si fuera por nuestra humanidad, Señor, ¿cómo podríamos nosotros saber cuál es toda la verdad? Pero gracias porque nos diste tu palabra, nos diste a tu Espíritu Santo, nos diste maestros de verdad, oh Señor, según verdad, para ayudarnos a enclarecer en nosotros tu verdad, Señor. Gracias, oh Dios, porque te has comprometido por tu misericordia, por tu amor, por tú quien eres, Señor, por quien tú eres. Te has comprometido contigo mismo, Señor, de presentarnos limpios y sin mancha delante de Dios. Señor, cada día que nos exponemos a tu palabra, cada día que nos exponemos, Señor, al estudio de tu palabra, al discipulado, a la oración, al someternos a ti, Señor, a tomar decisiones trascendentales en nuestra vida, a abandonar la forma de pensar este mundo, a tomar la forma de pensar de tu reino, Señor, tu luz va brillando y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Gracias, Señor. Dele un fuerte aplauso al Señor, y con eso terminamos este tiempo de palabra, mi amado hermano y mi hermana. Espero su vida haya sido